Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Caballero Escuti y ante todo quisiera agradecer a Tecnoimagen y al Hospital Privado Universitario de Córdoba por la invitación a este webinar. Yo soy médica, dermatóloga, soy parte de lo que es el equipo de dermatología del Hospital Privado Universitario de Córdoba y miembro del programa de gestión e informática en salud del Hospital Privado. También coordino lo que es el área de base de conocimiento. Antes de presentar a nuestro disertante, quisiera recordarles que durante toda la charla estará habilitada la sección de preguntas y respuestas de Zoom, donde ustedes podrán dejar sus preguntas y al final de la charla, en los 10-15 minutos restantes, procederemos a contestarlas. Quisiera presentar a Francisco Bernabeu. Él es una excelente persona, excelente profesional, es médico, a quien tuve la suerte de conocer ya hacia 2009, cuando compartimos la residencia de clínica médica, y él es especialista en medicina interna, forma parte del servicio de clínica médica y del programa de gestión e informática en salud del Hospital Privado de Córdoba, y es el encargado médico, el coordinador del área de sistemas de soporte a la toma de decisiones y de ingreso estructurado de órdenes médicas. Bien, Francisco, te dejo el lugar, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Guadalupe, gracias por la presentación. También refuerzo el agradecimiento primero a todos los participantes, que quizás algunos se vayan sumando en el transcurso de esta charla, y queríamos agradecer también de nuevo a Tecnoimagen por esta difusión y por esta convocatoria. Vamos a comenzar a compartir la presentación. También decirles que vamos a tener un momento al final de preguntas. Queremos utilizar el chat para, bueno, presentarse, conocerlos. Sabemos bastante bien, bueno, las características de quienes van a participar, digamos, de esta charla, escuchándola. Pero bueno, bienvenida a las presentaciones, de dónde provienen y todo eso. Lo que sí, las preguntas, vamos a utilizar la sección específica de preguntas para que no se nos pierda ninguna pregunta, y al final de la presentación vamos a tratar de dar respuesta a esas preguntas, y obviamente el tiempo va a ser limitado, nos vamos a encargar de responder las que queden pendientes de forma personalizada en la medida de lo posible. Bueno, esta charla trata de los sistemas de soporte a la toma de decisión clínica, también conocidos como sistemas de apoyo a la toma de decisión clínica. Un segundito. Ahí estamos. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hacer una primera introducción, vamos a hablar de aspectos fundamentales que tienen que ver con los sistemas de soporte que han dado origen a estos sistemas de soporte, a la importancia de los sistemas, y luego nos vamos a introducir en un módulo central, que es el desarrollo vamos a hablar de estos sistemas, vamos a hablar de las definiciones, los modelos generales, sin entrar en aspectos tan técnicos. Nos interesa que poder mostrarles, darles un pantallazo general de los distintos sistemas de soporte que se disponen hoy en día, según la clasificación de los mismos. Queremos hablar también de las precauciones que tenemos que tener a la hora de implementar y utilizar sistemas de soporte, como son las consecuencias no intencionadas. Y vamos a hablar brevemente de aspectos que tienen que ver con la gobernanza de los sistemas de soporte y finalmente la eficacia de estos sistemas.
Antes que eso, queremos conocer un poco quiénes, de los que están aquí presentes, la experiencia que han tenido ustedes con el uso del sistema de soporte. Si es que tienen experiencia, sería perdón, si no tienen experiencia y no los han utilizado nunca, sería la primera opción. O si están familiarizados, pero no los disponen en sus instituciones, por lo cual, bueno, no tienen experiencia, o sí están familiarizados y los usan. Y también nos interesa saber, porque va a ser un intercambio muy rico, saber si entre ustedes hay gente que no solo que los utiliza, sino también que ha participado en el desarrollo de los mismos desde distintos puntos, ¿no? Como informáticos o como médicos. Así que les damos unos minutos. Estas respuestas son totalmente anónimas, y nos sirven un poco para posicionarnos y orientar mejor la charla, ¿sí? Así que les damos unos segundos para que ustedes respondan, y bueno, participen la mayor. Bueno, qué rápido. O sea que tenemos aquí un 70, casi 80% de quienes participan no disponen ni tienen sistemas de soporte en su institución. Un 10% está familiarizado y no los disponen. Un 10% los utiliza y un 2% bueno, los utiliza y participa. Bienvenidos. Los aportes de cada uno de ustedes. eh, Muchas gracias por esta participación. Vamos a avanzar con la charla. Vamos a empezar a hacer una introducción. Perdón que está un poquito lenta el paso entre una diapositiva y la otra. Un segundito. Vamos a empezar a hablar, como les decía, dentro de los aspectos introductorios, vamos a hablar de la calidad de la atención en salud y vamos a hablar del error médico, que es algo, son dos bueno, aspectos fundamentales, como les decía, que han dado surgimiento, han promovido el desarrollo de los sistemas de soporte, y han hecho que se dispongan cada vez más recursos en estas tecnologías de la información. Entonces, las definiciones de calidad en la atención médica o en la atención de salud son probablemente conocidas por la mayoría de los participantes, sean médicos, administrativos, enfermeros, kinesiólogos, farmacéuticos y todos los que participan. Y estas definiciones datan las primeras desde 1981, con a quien se lo considera, digamos, el padre de la calidad de la atención, porque estableció las bases de la calidad, que fue don Ebedian, y que él menciona y expone que la calidad de la atención médica es el tipo de atención que se espera que maximice el bienestar de los pacientes una vez tenido en cuenta el balance entre las ganancias y las pérdidas que se relacionan con todas las partes del proceso de atención. Bueno, esta definición tiene aspectos muy importantes, no solamente que pone de manifiesto el bienestar del paciente como eje en la calidad, sino también este equilibrio tan delicado y tan preciso que tenemos que, bueno, quienes prestamos atenciones en la salud, tener entre las ganancias, ¿no?, y las pérdidas cada vez que brindamos una atención. Posteriormente, ya en el año 91, 10 años después, la Organización Mundial de la Salud nos da una definición un poco más abarcativa, y que tiene también en cuenta otros aspectos, y dice que la atención médica de calidad es aquella atención sanitaria eh, que identifica las necesidades de salud y acá involucra aspectos educativos, preventivos, curativos y de mantenimiento. Es una definición más amplia de los individuos de la población en forma total, precisa, y destina los recursos, y acá esto es una de las cosas más importantes, ya sea humanos y otro tipo de recursos, de forma oportuna y tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo permita. O sea que este destino, esta utilización de recursos es dinámico y va cambiando en función de los cambios que se producen mismo en la ciencia. Y este destino de los recursos es algo de lo cual
vamos a hacer hincapié a lo largo de la charla y nos vamos a extender un poquito más adelante. Finalmente, la Joint Commission Internacional define como la calidad de atención como el mayor beneficio de la salud alcanzable, con el mínimo riesgo y uso de recursos, y de una manera satisfactoria para el paciente. Entonces, acá surge en el año 2003 un interrogante muy importante, y que tiene que ver justamente con la necesidad de conocer si la atención de salud era de calidad, era adecuada o no. Y entonces aquí se hizo este estudio que fue muy importante, ¿no es cierto?, que tuvo en cuenta estos herramientas de evaluación e indicadores de salud que tienen que ver con el tipo de atención, por qué se hacen las intervenciones, si son adecuadas o no, y arroja estas conclusiones que son bastante alarmantes, y si bien fue un estudio realizado en Estados Unidos, trascendió y tuvo impacto a nivel mundial, porque demostró que en promedio los estadounidenses recibían 50% de la atención médica que estaba recomendada para los distintos grupos. O sea que el 50%, entendemos, de la atención no era de calidad. Y a veces pensamos que sobreutilizamos recursos, y este estudio mostró una cosa distinta, mostró que había una subutilización del 46% y un uso excesivo del 11%. Y además puso a la luz una gran variabilidad en la prestación de servicios de salud, y que esto debía generar cambios, ¿no es cierto?, en la atención para que la atención médica fuera de calidad. Y esos cambios tenían que ver con la cuestión relacionada a los costos y a estandarizar procesos. Y ahí es donde surge la necesidad de contar con sistemas que permitan estandarizar, que permitan optimizar los costos, mejorando esa atención de salud. Entonces, se desarrollan modelos donde se intenta brindar una atención de salud de mayor calidad, y este modelo, ¿no es cierto?, se establecen 5 ejes principales, pero de forma central refiere de que para brindar una atención de alta calidad y potenciar esa atención, es necesario contar con plataformas y sistemas tecnológicos que integren y potencien el sistema de salud, y que estos sistemas debían estar centrados en los pacientes, en los intereses de los pacientes. Estos modelos de atención basados en valor, que son conocidos, tenían que estar centrados en los pacientes, utilizar definiciones de datos comunes, o sea, estandarizadas, ¿no es cierto?, abarcar todos los tipos de datos, o sea, evoluciones médicas, información relacionada a los laboratorios, información relacionada a estudios diagnósticos, ¿no es cierto? Debía incluir plantillas. Estos sistemas de tecnología de la información era bueno que pudieran contar con plantillas que faciliten la atención, y sistemas expertos que guíen a los profesionales en situaciones complejas, y que tuvieran una arquitectura que los hiciera, que les permitiera, ¿no es cierto?, no solo brindar los datos adecuados, sino compartir esos datos, extraer datos. Y entonces aquí, estos últimos 2 puntos son la base de los sistemas de soporte. Entonces ya incluimos en este modelo de atención basados en el valor, en contraposición de los modelos o la atención de cantidad de paciente, basados en la calidad de la atención que se le brinda a los pacientes, donde se hace hincapié en distintos aspectos relacionados con cuestiones tecnológicas y que van a servir de apoyo para los sistemas de soporte para la toma de decisión médica. Está claro que los sistemas de apoyo están descritos como sistemas que intentan disminuir el error médico e intentan mejorar la calidad, como ya lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es en sí el error médico? Bueno, el error tiene distintas formas, y el error médico, lógicamente, genera a veces grandes daños, genera eventos adversos, y hay distintas definiciones, ¿no?, donde podemos interpretar el error como un acto involuntario, o uno que no se logra, uno que no logra el resultado previsto, son los errores de omisión. Fracaso de una acción planificada para completarse según lo previsto, son los errores de ejecución.
o el uso de un plan incorrecto para lograr un objetivo son los errores de planificación o la desviación de un proceso de cuidado que puede o no causar daño al paciente. Cuando estos errores tienen impacto sobre el paciente es que se generan los eventos adversos y se definen como un daño involuntario a los pacientes causados por el tratamiento que da como resultado una discapacidad mesurable, una hospitalización prolongada o ambos. Entonces, fíjense que trabajar sobre el error médico trae como consecuencia directa mejorar la calidad de atención, y proponer sistemas que actúen sobre este aspecto mejoran directamente la calidad de la atención, y de eso se tratan los sistemas de soporte. Ahora, ¿qué magnitud tiene el error médico? ¿Es algo trascendente o no? Bueno, esto fue muy estudiado, ¿no es cierto? Este trabajo publicado por el Instituto de Medicina, que se ha basado en dos grandes publicaciones, una de Harvard y otra de Utah y Colorado. Toma estas dos publicaciones para hacer hincapié, para empezar a tomar conciencia. Fue de las publicaciones que mayor trascendencia a lo largo de la historia han tenido, porque fue de las primeras que han manifestado la magnitud del daño, ¿sí?, que puede generar el error. Es humano y genera grandes eventos adversos. Fíjense que los errores llevan a cometer un promedio de 3 eventos adversos o daños en los pacientes hospitalizados, y de esos eventos adversos, más o menos en promedio el 10% pueden generar gran impacto hasta muerte. Estos dos primeros estudios posicionaron en su momento, en función de estimaciones y proyecciones, como el error médico en la octava causa de muerte, pero el mismo autor de Harvard posteriormente publica otro artículo en el año 93, donde dice que la estimación del estudio había sido demasiado baja, y él afirma que no correspondía al 50% de las muertes iatrogénicas, sino que ese error correspondía al 78%, un dato que derivó en esta estadística y posiciona el error médico en el tercer puesto, digamos, dentro de las causas de muerte dentro de los Estados Unidos. Esto fue en el año 2013, seguida de las patologías oncológicas y las enfermedades cardiovasculares. Y esto se debían a muchos factores, o sea, este error y estos eventos adversos se debían a faltas de comunicación, a una identificación errada de las drogas, a error en identificación del paciente, a sobredosis, a faltas de registros, etc. Bueno, To Err Is Human, esta publicación fue el puntapié principal para que los sistemas de salud y las instituciones comenzaran a destinar recursos específicos para adquirir sistemas que permitieran disminuir los errores médicos. Y eso no solo lleva a cuestiones que tienen que ver con mortalidad, sino que también tiene mucho impacto en costos, que era lo que decíamos en las primeras definiciones, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el costo directo por un efecto adverso, medicamentoso en general? Bueno, ese costo es altísimo. En los pacientes internados, esta publicación del 2016, que lo estima en el ámbito ambulatorio entre 700 y 40.000 euros, y en el ámbito internado entre 900 y 7.000, lo cual se condice bastante con otra publicación realizada en el 2012 que dice que los eventos adversos generan un costo por evento de aproximadamente $3.420 en promedio, y no solo que genera costos, sino que también prolonga la estancia hospitalaria, o sea, los días de internación entre un 2.7 a 5.7 días, con lo que eso significa en términos de calidad de atención y costos, obviamente. Bueno, terminada esta pequeña introducción, donde exponemos lo que es la calidad de atención y el error médico, que es lo que nosotros tratamos de mejorar y disminuir con los sistemas de soporte, vamos a entrar en el capítulo más central, que es hablar de los sistemas de soporte. La atención médica sabemos que cada vez es más compleja,
y esa complejidad se debe a distintos motivos, principalmente a las diversas fuentes bibliográficas que debemos consultar a diario para tomar la mejor decisión. Hay una sobrecarga de información, ¿no es cierto? Hay una sobrecarga de tareas. Esto es algo que, que- que se conoce a nivel mundial. Cada vez necesitamos hacer más tareas en menos tiempo, y lógicamente que eso predispone a que los profesionales de salud en general cometan más errores. Y además tenemos un gran desafío, que es lograr diagnósticos cada vez más complejos y más precisos, porque la ciencia avanza, y lógicamente que los diagnósticos diferenciales son cada vez mayores, y eso implica mayor información. Entonces necesitamos un sistema de apoyo para que los médicos cometan menos errores y tomen las mejores decisiones, y de eso se trata los sistemas de soporte. Un pequeño comentario al respecto de lo que es la inteligencia artificial y los sistemas de soporte, porque los sistemas de soporte corresponden están dentro de los sistemas de inteligencia artificial, y de esto lógicamente no se trata esta charla, pero sí es un tema de un interés mundial, la inteligencia artificial. Esta se define como la rama de las ciencias de la computación destinada al desarrollo de un conjunto de algoritmos y técnicas de software que tienen el fin de emular procesos intelectuales característicos de las personas, como el razonamiento lógico-matemático, generalización de conceptos y descubrimientos del significado. Bueno, esto en realidad es una definición general, pero si nosotros queremos entender un poco más lo que hace la inteligencia artificial, podemos decir que la inteligencia se caracteriza por dos grandes características. Una es la autonomía, que es la capacidad de realizar tareas en entornos complejos sin una orientación constante de un usuario, médico, enfermero, farmacéutico, administrativo, el que fuera. Y además tiene la capacidad de adaptarse, tiene adaptabilidad. ¿Y esto qué es? La capacidad de mejorar el rendimiento aprendiendo de la experiencia. Este segundo punto es un desafío muy grande que pueda llevarse a los sistemas de soporte, pero sí la autonomía es algo que se aplica a los sistemas de soporte. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial se puede clasificar de distintas formas, pero cuando la clasificamos en función de las técnicas que utiliza la inteligencia artificial, sabemos que las técnicas se clasifican en dos grandes grupos: los sistemas de inteligencia basados en conocimientos, donde los médicos y los profesionales en realidad de salud, farmacéuticos, etcétera, como mencioné anteriormente, aportan conocimientos al sistema, y esto hace que estos sistemas puedan tomar esas decisiones, ¿sí? Son los knowledge base o los sistemas expertos. Ese es un gran grupo de sistemas de inteligencia artificial, y son los sistemas de soporte clásicos. Esto en contraposición a los sistemas de inteligencia o las técnicas de inteligencia artificial que utilizan datos, que son menos utilizados dentro de los sistemas de soporte, son muy complejos, utilizan gran cantidad de datos, y estamos hablando de lo que muchos conocen, ¿no?, como el machine learning el aprendizaje automático, y que utilizan softwares muy complejos y que lo que intentan es generar predicciones, y esto permitan tomar ciertas decisiones. Entonces, nos ubicamos dentro de la inteligencia artificial como rama o como ciencia, perdón, que da herramientas a los sistemas de soporte, y ahora sí los vamos a definir. Los sistemas de soporte, hay muchas definiciones. Werner es uno de los autores de un libro de sistemas de soportes a la toma de decisiones muy importante, y él los define como sistemas informáticos diseñados para influir en la toma de decisiones clínicas sobre pacientes individuales en el momento en que se toman las decisiones. Y Robert Greene, en su libro clásico, lo define como sistemas basados en computadoras que implican el uso de tecnologías de la información y de la comunicación para brindar un conocimiento relevante y ayudar al cuidado de la salud. Aquí, en estas definiciones hay dos o tres cosas bien importantes. Cuando hablamos de decisiones clínicas, hablamos de decisiones de pacientes, ¿no es cierto? De decisiones que involucran decisiones diagnósticas, decisiones terapéuticas, decisiones pronósticas, por eso son decisiones clínicas. Pero cuando hablamos de soporte o apoyo,
tenemos que tener en cuenta que estos sistemas, no toman decisiones por los usuarios, sino que justamente brindan toda la estructura y todas las herramientas para que ellos por sus propios medios puedan tomar la mejor decisión. Pero es errado por ahí pensar de que los sistemas van a actuar de forma independiente, eso nunca debiera ocurrir. Y cuando hablamos de computadoras, bueno, hablamos de sistemas de tecnologías de la información y de la comunicación, porque está claro que nosotros podemos basar nuestras decisiones en libros, en otro tipo de bibliografía, pero en este caso se aclara que se utilizan sistemas informáticos. La American Medical Informatics Association da una definición, nos brinda una definición un poco más amplia, que habla de sistemas informatizados que proveen conocimiento específico a la persona, al personal asistencial, a los pacientes, al personal de soporte en salud, filtrado de una forma inteligente y presentada en el momento apropiado. O sea, brindan su definición aspectos que son trascendentales para que los sistemas de soporte funcionen adecuadamente. Y eso es lo que un poco vamos a comentar ahora, porque Osherov en el 2009 publica los pilares principales que debe tener un sistema de soporte para que sea exitoso. ¿Cuáles son los factores de éxitos? Bueno, Osherov habla de los 5 correctos. Esta publicación es muy conocida, muy conocida, porque ha sido fundamental para el diseño correcto de los sistemas de soporte. Y los sistemas de soporte, ¿qué tienen que tener? Número 1, la información correcta. ¿Y qué es eso? Bueno, información actualizada, información basada en la evidencia, pertinente para el paciente con el cual estamos trabajando, ¿no es cierto? Debe resolver esa información correcta una necesidad específica y el nivel de detalle tiene que ser apropiado. A veces la información es excesiva o es escasa. Si es escasa, es insuficiente, y si es excesiva, fatiga. Entonces este es un aspecto fundamental. También tiene que estar dirigida a la persona adecuada. Entonces, sabemos que en el cuidado de un paciente, las distintas personas involucradas del cuidado necesitan distintos sistemas de apoyo, y no va a ser el mismo sistema que va a utilizar un médico, al que puede utilizar un enfermero, o al que puede necesitar un farmacéutico, o al que puede necesitar un administrativo, por ejemplo, en la asignación adecuada de plazas, o lo que puede necesitar inclusive el familiar que cuida al paciente, porque también pueden estar estos sistemas de soporte dirigidos a la familia y su entorno. También tiene que el formato ser el adecuado, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a hablar de los distintos tipos de sistemas, pero vamos a ver si para los distintos tipos de soporte nos conviene que sea una alerta intrusiva, o quizás solamente un recordatorio, o un infobotón, o, por ejemplo, distintos tipos de sistemas expertos o plantillas. Ya veremos el caso, ¿no es cierto?, en función de cada sistema. Y el canal tiene que ser adecuado, correcto. ¿Qué significa eso? Bueno, puede ser que este sistema lo utilicemos a través de la historia clínica, o a través del sistema de prescripción dentro de la historia clínica, estructurado, como decíamos anteriormente, o, por ejemplo, que utilicemos un servicio en la web. Claro que acá vamos a tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con la confidencialidad del paciente, que son tan importantes. Entonces, esto nos lleva a entender de que el canal correcto tiene que relacionarse con la información que queremos mostrar, ¿no es cierto?, o que queremos facilitar. Y un aspecto fundamental es el momento correcto en el flujo de trabajo. Es fundamental que la información y el soporte se lo brindemos al profesional cuando lo necesita. Si es tardío o es precoz, eso va a hacer que este sistema de soporte fracase, probablemente. Bueno, cuando nosotros hablamos de informática en salud, hay un teorema muy conocido que lo describe Charles Friedman, y que esto, si bien es un esquema global de la informática en salud en general, aplica perfectamente a el esquema general de los sistemas de soporte, porque en estos sistemas tenemos una persona y tenemos un recurso tecnológico, ¿no es cierto? Friedman postula que una persona que trabaja con un conjunto de recursos, de información, es mejor que esa misma persona sin ayuda. Y este teorema se puede poner en riesgo a veces,
por lo general, si tenemos todas las consideraciones necesarias, suele ser así, pero hay que tener en cuenta esto. Primero, que cuando decimos la persona más el recurso de información, hablamos de que hay una interacción entre la persona y la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, el recurso puede ser muy actualizado, pero quizás la usabilidad o la forma en la cual se muestra ese recurso no es adecuada. Entonces interactúa de forma inapropiada con la persona. Y muchas veces, la persona no tiene los conocimientos adecuados para utilizar. Y los sistemas de soporte no tienen que ser restrictivos, tienen que incluir a todo el personal involucrado. Entonces, de esta interacción va a ser la resultante y de eso va a depender que sea mejor que la persona sola. Entonces, es muy importante en la informática en salud esta interacción. Y cuando ponemos los paréntesis en este teorema, hablamos del entorno. El entorno de la organización tiene que ser adecuado, tenemos que fomentar el uso de estas tecnologías, ¿no es cierto? Y capacitar, digamos, a los usuarios. Eso habla el entorno. Entonces, este teorema, Friedman en este teorema expone 3 reflexiones que son muy importantes y que aplican a los sistemas de soporte. La informática trata más de personas que de tecnología. Los recursos de información tienen como fin último beneficiar a las personas. Para que el teorema se mantenga, lo que decíamos recién, el recurso debe ofrecer algo que la persona aún no sabe y tiene que ser adecuado. Y además, la interacción entre la persona y el recurso condiciona el teorema. Si no se mantiene, perderá su potencial, condicionado por el óptimo diseño y el dominio del usuario. Esto se traslada directamente a los sistemas de soporte. ¿Cuáles son los propósitos principales? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con un sistema de soporte para la toma de decisiones? Bueno, Greens expone en estos 5 principales puntos. Primero, queremos dar respuestas, queremos brindar información, como decíamos antes, adecuada. Queremos que esa información sea actualizada. No queremos que el usuario pierda tiempo buscando esa solución, ¿no es cierto? Como pasaba cuando los sistemas tecnológicos no estaban disponibles, necesitamos brindar la información que esté al alcance del usuario y que sea sencillo poder utilizarlo. Pero además necesitamos darle toda la información que requiere, sin ser excesivo, como decíamos antes, para que se tomen las decisiones más adecuadas, el camino más adecuado para ese paciente. Sin que el sistema tome la decisión, pero sí que brinde las herramientas para que el usuario lo pueda hacer. Además necesitamos optimizar el flujo del proceso, el flujo de trabajo, necesitamos que el camino sea el más adecuado y que el camino sea el más sencillo, el que optimice los tiempos, el que disminuya los costos y el que mejore la calidad de atención. También otro de los propósitos que tienen los sistemas de soporte es acciones de monitorización. Y Greens menciona en su libro que los sistemas de soporte son como un guardián, que están ahí a veces silenciosos y que se activan en situaciones específicas cuando el usuario pueda necesitarlas. Esas pueden ser en tiempo real, por ejemplo, como ocurre con las interacciones. No está activo permanentemente. Hay una acción que activa el sistema de interacción y entonces, si es de trascendencia, se lo vamos a mostrar al usuario. Y también puede ser la monitorización, puede ser diferida. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos darle a través de forma asincrónica una recomendación para que haga con su paciente en la próxima consulta. Y además, el último de los propósitos que Greens propone es enfocar la atención a mejorar la visualización para que el usuario se entusiasme con este sistema, lo use adecuadamente y lo use según lo que estuvo dispuesto, según para lo que se propuso. Entonces, debemos dar respuestas, tomar decisiones adecuadas, optimizar el flujo, actuar en acciones de monitorización y enfocar la atención lo mejor posible. Bueno, ¿cuáles son los modelos generales que tiene un sistema de soporte? Esto es algo un poco más técnico, pero sí queremos contarles en realidad una cuestión general al respecto del modelo.
que tiene un sistema de soporte, cómo trabajamos para que estos sistemas de soporte funcionen adecuadamente. Por un lado, tenemos una base de conocimiento que está construida por distintos profesionales y que dependiendo del tipo de sistema de soporte, obviamente que va a tener un contenido distinto y además tiene implícito una serie de reglas de funcionamiento. Vamos a tener un motor de reglas que lo que va a hacer es combinar información del paciente, que es el input o datos que ingresan a este sistema, lo va a combinar con la base de conocimientos y va a dar una respuesta, un output, un mensaje de salida, una información de salida al usuario. Estos se llaman los sistemas de comunicación que tiene el input. Puede ser, por ejemplo, la edad de un paciente, su función renal, el peso que tenga, las drogas que está utilizando, los diagnósticos que, lógicamente, que tienen es nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente al cual necesitamos administrarle un antibiótico por una infección, pongamos una infección asociada a un catéter, y quizás no tenemos o no nos detenemos a ver algunos aspectos para prescribir adecuadamente un medicamento que puede ser nefrotóxico y lo prescribimos en una dosis que es inadecuada según la función renal, el sistema va a tomar la edad del paciente, va a tomar el cálculo de la función renal, va a tomar probablemente el antibiótico que queremos utilizar, probablemente puede tomar también el diagnóstico y sugerirnos el más adecuado, y va a hacer que el motor de regla combine esta información y nos dé una recomendación. Y quizás estamos indicando un antibiótico fuera del rango terapéutico recomendado según esa función renal. Y de esa forma prevenimos un evento adverso medicamentoso. Bueno, nosotros tenemos distintas formas de clasificar los sistemas de soporte. Estas formas, hay dos grandes clasificaciones según lo que se le muestra al usuario, que son las clasificaciones de tipo front-end, o las reglas que utiliza ese sistema para funcionar, que son las clasificaciones de tipo backend. Las más gráficas y las que elijo para compartir con ustedes son las de tipo front-end. También tenemos clasificaciones en base a el grado de interrupción que tiene en el flujo del trabajo. Hay distintas clasificaciones, pero sin lugar a duda, esta clasificación, ¿no es cierto?, que tuvo en cuenta 6 grupos, hizo una revisión sistemática de todas las herramientas del sistema de soporte en función al frontend, y justamente Adam Rice, con todo un equipo de trabajadores, los ubica a cada uno de estos sistemas, estos 56 sistemas de soporte, en 6 categorías. Esas categorías, quizás las más conocidas por ustedes, sean las alertas y recordatorios, ¿no es cierto?, que es información relevante para el paciente adecuado. Ya vamos a ver, ahora vamos a desarrollar cada una de estas. También tenemos el grupo dentro de esta taxonomía del soporte, los sistemas de soporte para la dosis de medicación, o sea, la dosis adecuada, en sus frecuencias adecuadas, etc. Los sistemas expertos, que son los sistemas más complejos, que lo que buscan es brindar elementos, ¿no es cierto?, con datos del paciente para seguir el flujo más adecuado y establecer los tratamientos más adecuados. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Están el grupo del display de información relevante, que es información que en función del trabajo que esté haciendo el médico se la vamos a mostrar o no. Por ejemplo, como vamos a ver ahora, mostrar la creatinina a la hora de prescribir un antibiótico. Facilitadores de órdenes son todo tipo de plantillas que simplifican el trabajo y además, lo que decíamos al principio cuando hablábamos de calidad, homogeneizan el trabajo, hace que los protocolos institucionales se cumplan, y solamente no se utilizará un facilitador de orden cuando haya una excepción, pero si no, la mayoría de los casos, probablemente si disponemos de esta herramienta, vamos a poder simplificar el trabajo y disminuir errores. Y también soportes al flujo del trabajo que tienen que ver con plantillas de proceso de trabajo.
Bueno, vamos a entrar, vamos a hacer una revisión. No puedo mostrar todos porque es muy extensa esta clasificación, pero sí, por ejemplo, dentro de lo que son las alertas y recordatorios en el punto de cuidado, tenemos acá, como les digo, probablemente estos sean los más conocidos, el chequeo droga-condición o droga-problema, o sea, una droga, chequear, digamos, órdenes de medicamentos en función de la lista de problemas y posibles contraindicaciones. Por ejemplo, alertar el uso, el uso de antiinflamatorios, o sea, desalentar el uso de antiinflamatorios en pacientes con insuficiencia renal crónica, chequear las interacciones droga-droga, o chequear una interacción droga-alerta cuando voy a prescribir el sistema. El input del sistema va a traerme los medicamentos que están prescritos en ese paciente, los va a comparar y va a preguntarle a la base de conocimiento si existe esta interacción, y el motor de reglas va a dar una respuesta. Si es una interacción trascendente, probablemente nos surge una alerta. Valores críticos de laboratorio, comparar los resultados del laboratorio del paciente con los rangos normales. Por ejemplo, hablar de valores críticos de potasio o de rangos de coagulación. Alertar sobre una orden duplicada o dar un recordatorio de cuidado, ¿no es cierto? Un procedimiento diagnóstico o terapéutico basado en características propias del paciente. Por ejemplo, sugerir una mamografía en mujeres de cierta edad, o, por ejemplo, sugerir la realización de pruebas específicas en pacientes diabéticos. Tenemos dentro de las alertas y recordatorios, tenemos este grupo que se repite también en otra clasificación, que son las alertas tipos, los medicamentos LASA, conocidos como LASA, que provienen de look alike y sound alike. Muchas veces tenemos medicamentos que suenan parecidos y que podemos cometer un error en todo el ciclo de la medicación, no solo en la prescripción, sino en la validación, en la preparación, en la administración. O sea que esta alerta que tiene una recomendación internacional de las drogas LASA permiten a, todo a todos los involucrados en el ciclo de la medicación alertarlos y evitar a veces errores realmente graves. Y también los soportes para la indicación de estudios por imágenes, por ejemplo, asistir al usuario de, digamos, la prueba más adecuada según un diagnóstico específico. Luego tenemos el segundo grupo, que son los soportes para la dosis de medicación, ajuste de dosis de medicamentos en distintas situaciones, edad, peso, función renal, hepática, etc. Chequeo de formularios, por ejemplo, revisar las prescripciones de los medicamentos y sugerir aquellos fármacos que quizás son más adecuados para el hospital, para la disponibilidad del hospital, la farmacia interna, o aquellos que estén cubiertos por el financiador, o que sean terapias realmente que la evidencia haya demostrado que sean más rentables, o que no haya diferencia en sus resultados y realmente sean menos costosas. Chequeos de rangos de dosis única, dosis máxima diaria, dosis acumulada. También asistir sobre soporte de medicación de posologías frecuentes. Y también las dosis frecuentes según los distintos problemas. Por ejemplo, en una neumonía, sugerir un antibiótico en una dosis estándar. También tenemos los sistemas expertos, que estos son los sistemas más complejos, donde se toman los datos del paciente, como decíamos, como en todo sistema general, pero facilitan, ¿no es cierto?, la prescripción en distintas situaciones, y lógicamente que le permiten tener en cuenta las alternativas, los diagnósticos alternativos, las alternativas terapéuticas, y alertarlos sobre posibles situaciones de riesgo. Por ejemplo, soportan la prescripción de un antibiótico en base a los antibiogramas, o sea, vamos a recibir información del departamento, el laboratorio quizás, el departamento de microbiología, donde nos dice que hay un germen con una sensibilidad y se sugiere un antibiótico frente a un diagnóstico específico. Esto es un sistema, como verán, más complejo, que tiene en cuenta más datos a la hora de dar una recomendación. O ni que hablar los sistemas expertos que facilitan la prescripción de los soportes ventilatorios en base a datos del laboratorio que consume este sistema y los compara con esa base de conocimiento y nos ofrece una asistencia
para, lógicamente, configurar el respirador según una sugerencia. Nos va a sugerir, nos va a apoyar a la toma. Lógicamente que el usuario final, en este caso el médico o el enfermero, decidirá si es correcta o no esa recomendación por el sistema experto. También soportes para diagnósticos diferenciales. Las herramientas pronósticas son muy útiles, ¿no es cierto? Y cada vez son más exigidas por la sociedad, por la población en general, en distintos diagnósticos, y tenemos que dar esta respuesta. A veces el cálculo del pronóstico, discusión aparte si es de mayor o menor utilidad, pero sí, en caso que lo necesitemos, un sistema experto lo facilita y mucho. Soportes también a la hora de transfundir pacientes, los soportes, las herramientas que tenemos en los triage, ¿no es cierto?, en función de los signos vitales del paciente, las características, problemas clínicos previos, los datos que vayamos obteniendo de un triage que puede estar llevado a cabo por una enfermera, que carga en nuestro sistema una serie de datos, la historia clínica toma otros datos y configura junto a la base de conocimiento, una categoría de riesgo. También de sistemas para prescribir nutrición integral, etc. Luego tenemos el display de información relevante, que en este caso o podemos recuperar información del contexto relevante a través de infobuttons, o por ejemplo, display de datos relevantes específicos del paciente, por ejemplo, mostrar información relevante específica del paciente en los momentos apropiados dentro del flujo del trabajo. Esto es muy utilizado. Si yo voy a prescribir un antibiótico, el sistema me puede facilitar el último valor de creatinina en caso que el antibiótico requiera un ajuste renal, porque si no, es un dato que quizás no me interese, y entonces yo ya me puedo anticipar y evitar que otro sistema de dosis máxima, posteriormente otra alerta, se ponga en funcionamiento. También el display del costo de los medicamentos y práctica es muy útil, porque eso permite al usuario elegir una u otra práctica, evaluando los costos, haciendo este análisis entre costos y beneficios, y lo que sea de mayor rentabilidad, y obviamente beneficio para el paciente. Esto, la utilización de mayúsculas y minúsculas en los medicamentos LASA también se encuentra en esta clasificación, en este grupo, y la interfaz del contexto sensible al usuario, que proporciona interfaces al usuario especiales para escenarios clínicos especiales, por ejemplo, una interfaz para el ingreso de un tratamiento de quimioterapia, ¿no es cierto?, donde yo puedo determinar un protocolo, un diagnóstico, y me facilita la prescripción de las dosis, o quizás pongo la dosis que quiero y toma el peso del paciente y me calcula directamente la dosis. Estas plataformas son muy importantes y muy útiles. Facilitadores de órdenes, estos son también muy utilizados. En términos generales son plantillas que, ya sea por servicios o por condiciones del paciente o por procedimientos específicos, van a simplificar la prescripción, ya sea de indicaciones, de prácticas, de controles de laboratorio, de controles de enfermería, etc. Protocolos de tratamiento, también aquí están los pedidos corolarios ante una prescripción que se sugiere otra. Y finalmente tenemos los soportes al flujo de trabajo, donde encontramos en este grupo los sistemas de reconciliación de medicamentos, que son distintos sistemas que permiten conciliar los medicamentos que toma el paciente, y favorecer esa transición de un ámbito ambulatorio a un ámbito internado o episódico. Entonces yo puedo, quizás, si me ofrece la lista, seleccionar cuáles voy a continuar y cuáles no, si voy a disminuir la dosis, aumentarla, dejarlos en pausa, etc. También la finalización automática de distintos planes terapéuticos preestablecidos, el análisis también de las solicitudes libres, ayudas para documentar, o sea, las distintas plantillas. Estos son todos soportes al flujo del trabajo. Entonces, como verán, los sistemas de soporte no necesariamente tienen que ser sistemas expertos y complejos. Los sistemas de soporte van desde intervenciones muy sencillas, como puede ser un medicamento LASA, como les decía, o el alertar un valor crítico de un laboratorio, que lógico que responde a una estructura quizás más compleja, pero
fácil de obtener y con gran impacto en el desempeño profesional, hasta hasta sistemas mucho más complejos, como ser las sugerencias de la configuración de un respirador en un sistema experto. Ahora, está claro que nosotros, a la hora de desarrollar y ofrecer sistemas de soporte, buscamos un beneficio, buscamos disminuir los eventos adversos, disminuir los errores, facilitar el trabajo de los profesionales, pero sí tenemos que tener en cuenta que cada vez que se implementa una tecnología nueva, puede haber consecuencias no intencionadas que no estaban dentro de nuestros planes. Y estas consecuencias no intencionales de los sistemas SDS son muy conocidas, se agrupan en dos grandes grupos: la fatiga de alerta, lo que fatiga al profesional y termina siendo contraproducente, y que como consecuencia lleva muchas veces a la anulación de las alertas. Entonces, ¿qué pasa con estas consecuencias no intencionadas? Bueno, aumentan costos, ponen en riesgo la aceptación del usuario por los sistemas y pueden causar daños a los pacientes. Por lo cual nosotros tenemos que estar muy atentos e identificar correctamente estas consecuencias, anticiparnos a lo que pueda pasar y abordar también los problemas que puedan generar, por ejemplo, ante una anulación de una alerta intrusiva, de gran impacto, de una dosis totalmente tóxica y que quizás el usuario la anuló porque fue el comportamiento que derivó en esto, y después de una serie de fatigas. Entonces, anticiparnos y seleccionar quizás qué alertas le vamos a ofrecer y a qué usuarios se las vamos a ofrecer, tal cual describimos en los 5 correctos anteriormente. Ahora, ¿por qué surgen estas consecuencias? Bueno, habitualmente tienen que ver con el contenido de la alerta o la forma en la cual se presenta. Muchas veces el contenido de la alerta hace que cambien los roles o se eliminen roles. Por ejemplo, antes lo que hacía la enfermera de controlar una infusión, o lo que hacía el médico de configurar un dispositivo un respirador, sortea algunos roles previos, y esto hace que no se supervisen tanto y pueda llevar ese contenido de la alerta a generar errores. Y también podemos tener errores que tienen que ver con la actualización del contenido. No solamente que el contenido sea impreciso o desactualizado, que puede pasar, sino también hasta cuestiones administrativas, por ejemplo, prácticas no cubiertas por financiadores. Entonces sugerimos una práctica que finalmente nos trae una consecuencia, bueno, en la institución. Pero muchas veces estas consecuencias tienen que ver, como les decía, con la presentación de la información. Sistemas rígidos, ¿no es cierto? Sistemas que no le permiten alternativas, y nosotros tenemos que hacer hincapié en que los sistemas de mayor rigidez tienen que ser los de menor cuantía en nuestros sistemas de soporte. Nosotros al usuario tenemos que tratar de darle alternativas, porque si no, luego de que el usuario no tiene alternativa un par de veces, lleva a la fatiga de alertas. ¿Y qué es la fatiga de alertas? Es algo conocido, y que a los que han utilizado sistemas les ha pasado. Esto también se extiende no solamente a los sistemas de soporte, sino en otras áreas, en otros ámbitos. ¿Qué significa esto? Bueno, el usuario se vuelve insensible a las alertas y las ignora. Y esto tiene grandes consecuencias en la seguridad del paciente, porque o las ignora y da una respuesta inadecuada, o finalmente lleva a lo que vamos a ver ahora, que es la anulación. ¿Cuáles son las fuentes de esos posibles errores en la presentación? Bueno, por ejemplo, un sistema que permita autocompletar y genera un error, o sistemas que tienen que ver con la sincronización. Por ejemplo, una recomendación de una práctica en un paciente que ya no lo tengo en mi consultorio, en el ámbito ambulatorio, o una notificación inapropiada o fuera de tiempo, o una alerta que se repite y no es trascendente, y la sobrealerta lógicamente que va a llevar a esta consecuencia no intencionada, que es la fatiga. Y entonces también el usuario puede anular las alertas. Hay usuarios que tienen este comportamiento definido independientemente de lo perfecto que pueda ser el sistema, pero estas alertas, la anulación habitualmente tiene que ver con aspectos relacionados a alertas en momentos inadecuados del flujo del trabajo,
o cuando se desarrollan alertas que no son significativas, o que hay una sobrecarga de alertas, o quizás esa sobrecarga para usuarios totalmente incorrectos, ¿no? O sea, usuarios que alertamos a algo médico o a un profesional de otra área, quizás a un administrativo, o lo alertamos a un enfermero y quien no tiene posibilidades de tomar decisiones. Entonces termina por anular esas alertas que son inapropiadas, y eso le lleva también a ignorar intervenciones que sí son importantes, genera gran insatisfacción y esta tasa alarmante de anulación de alertas que se estiman los distintos estudios en extremos que van desde 49 a 96%, lo cual es algo realmente muy grave. Por suerte, eso lleva a un porcentaje de eventos adversos bastante bajo, porque sabemos que para que un error desencadene un evento adverso, debe sortear muchos eslabones de la cadena de atención y debe sortear muchas barreras, ¿no es cierto? La famosa teoría del queso, ¿no? Que se alinean los agujeros y llega el paciente. Pero esto, por suerte, no ocurre tanto como a veces tememos que pueda pasar. Ya casi finalizando, nos quedan dos pequeños bloquecitos. Uno, que quiero hacer un comentario con respecto a la gobernanza de los sistemas cuando implementamos. Cuando hablamos de la gobernanza de los sistemas de soporte, esto hace referencia al proceso por el cual la institución decide qué contenido se implementa y de qué forma ocurre esto. Y la gestión de contenido tiene que ver justamente con bueno, las estructuras organizativas y los sistemas de información que van a definir qué es lo que se va a ver, que va a gestionar ese contenido, que lo va a actualizar, que lo va a monitorizar, etc. Entonces, la gobernanza es muy importante porque un proceso efectivo de gobernanza lleva a mantener alineado el liderazgo, lleva a mantener el liderazgo clínico, lleva a mantener alineados los usuarios finales y que las tecnologías de la información se utilicen adecuadamente. Hay que tener en cuenta que los sistemas de soporte afectan transversalmente a muchas áreas de toda la institución. Por lo tanto, las decisiones de implementar y cuáles son y la gobernanza de estos sistemas debe provenir de las estructuras más jerárquicas de la institución. Y es lo que se recomienda en todas partes a la hora de implementar. ¿Qué se implementa y cómo se lo implementa? Debe ser algo avalado por las estructuras de mayor autoridad dentro de una institución, para que justamente tenga mayor aceptación y menos rechazo por los usuarios. Y lo último que les quiero comentar, ya así para terminar, es, bueno, ¿qué tan eficaces son los sistemas de soporte? De esto, este punto da para hablar en extenso porque hay multiplicidad de publicaciones que intentan demostrar la eficacia de los sistemas de soporte. Probablemente esta publicación en la revista de Implementation Science, que fueron 6 publicaciones juntas, que tocaron 6 puntos al respecto de la eficacia, sea de las más importantes y por eso las traigo aquí, y que tiene que ver con la solicitud de pruebas diagnósticas, la atención médica en agudo, la atención preventiva, el tratamiento farmacológico, la monitorización y dosificación de medicamentos terapéuticos y el tratamiento de enfermedades crónicas. ¿Y en qué se enfocaron ellos? En 2 ejes. Primero, el efecto en el proceso de los profesionales, ¿sí? Y después, qué resultado clínico tenía, qué beneficio tenía eso en el paciente. La mayoría de los resultados superaron el 50% en sus efectos de proceso. Lo que no se pudo demostrar significativamente fue los resultados clínicos, pero sí en el accionar médico. O sea que los procesos están claramente beneficiados por los sistemas de soporte. A veces demostrar su impacto clínico implica estudios mucho más minuciosos y a veces es más difícil de demostrarlo. Y por último, otro gran estudio bastante más actual que habla sobre el efecto de los sistemas de soporte tiene que ver con este estudio se hizo en pacientes hospitalizados y ellos intentaron individualizar cuáles eran las patologías donde más se debía trabajar con los sistemas de soporte. Y de ellas, 6 fueron significativamente más exitosos los sistemas de un pool de 24 patologías. Y que no llamaría la atención que estas fueran
el control de la glucosa en sangre, la prevención del tromboembolismo, la prevención de las lesiones renales agudas, el manejo de las transfusiones, la prevención del deterioro fisiológico y la prevención de las úlceras por estrés. O sea, prevenir fisiológicamente que un paciente pase de una sala común a una terapia intensiva, detectarlo precozmente y evitar. Entonces, estos son los ejes sobre los cuales debiéramos trabajar intensamente, porque claramente son los que mayor evidencia sobre eficiencia tenemos en la actualidad. Bueno, entonces las conclusiones de la charla son las siguientes. La atención médica de alta calidad identifica las necesidades de los pacientes y destina recursos de forma precisa. Los datos sobre el error médico y sus eventos adversos refuerzan la necesidad de desarrollar e implementar sistemas. El sistema de salud resulta cada vez más complejo, lo que decíamos antes. Hay un crecimiento exponencial del conocimiento y esto hace que lograr diagnósticos complejos sea cada vez más complejo en tiempos reducidos, y los sistemas de soporte representan una estrategia valiosa y conocida para los sistemas de salud en la actualidad. Mucho cuidado con las consecuencias no intencionales, porque representan un gran riesgo y un gran desafío. Debemos minimizarla, debemos enfocar gran parte de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo en que se minimice la fatiga de alerta y la anulación, porque hay clara evidencia que estos dos aspectos llevan al fracaso de los sistemas. Por último, la gobernanza es algo trascendental. Como les decía, los programas de CDS deben estar apoyados desde los niveles más altos de la autoridad institucional. Y por último, la eficacia está bastante clara de los sistemas de soporte en lo que respecta a los indicadores de proceso, y menos en los resultados clínicos, y que será un tema que tendremos que investigar más en detalle, pero seguramente se va a poder demostrar en el futuro. Bueno, vamos a dejar de compartir. La verdad, muchísimas gracias, Francisco. Interesantísima la presentación y muy, muy útil para nuestra práctica diaria. Y como habíamos comentado, el público, la audiencia fue dejando algunas preguntas en la sección de preguntas y respuestas, y vamos a tratar de contestarlas ahora en los minutos que nos quedan. A ver, una de las consultas es: ¿qué experiencia tienen ustedes con sus sistemas de CDS en relación al comportamiento de los usuarios y adherencia, aceptación de las alertas, digamos, interpreto con nuestra institución? Bueno, ese es el tema que en realidad más nos preocupa, ¿no? El tema de la fatiga de alerta, la anulación, y una cosa que no comenté es que a veces las alertas no se pueden anular. Nosotros tenemos sistemas donde no les podemos anular, los sistemas de dosis tóxica, donde hay dosis que están totalmente demostradas que son dañinas para el paciente. Nuestros sistemas de soporte y nuestra decisión de oferta es que esos tipos de alertas sean bloqueantes, que no se pueda prescribir. Inclusive en situaciones críticas, dosis tremendamente tóxicas se sabe que son riesgosas. Nuestra experiencia, bueno, dependiendo de qué tipo de sistema, ¿no? WADA, tenemos los sistemas con mayor desarrollo en nuestra oferta, digamos, son las alertas, los recordatorios, las alertas, sobre todo los sistemas alertas y recordatorios y sistemas que apoyan a la prescripción de dosis. Entonces ha sido bastante variable. Nosotros nos llevamos una gran satisfacción, la verdad, porque la aceptación ha sido bastante buena. Hemos hecho un trabajo interesante en la difusión desde la organización, en la implementación de estos sistemas, y además tenemos sistemas de monitoreo muy interesantes que acompañan la alerta, porque es fundamental que cuando un usuario una alerta le parece inapropiada y hace un comentario, lo peor que podemos hacer desde los sistemas de soporte es ignorar esa respuesta, esa pregunta. Entonces tenemos un sistema que nos permite hacer una monitorización en tiempo real, y eso nos lleva a dar un feedback y también escuchar a los usuarios, porque a veces estos reclamos vienen de usuarios expertos. Entonces, por ejemplo, ya hace unos años hicimos un estudio que lo publicamos en un congreso de AMIA, donde llevamos cuál fue el comportamiento que tuvimos justamente con las alertas de alto impacto, las alertas rojas. Y por ejemplo, las de dosis máxima, nosotros tuvimos una aceptación del 85%.
Y es lo que les decía, en realidad acá la anulación no vale. Entonces hay un concepto que es no intencional también, que no lo dije en la presentación, pero que es interesante comentarlo, que es el workaround, o sea, la vuelta que le pega el usuario para prescribir lo que el sistema no le deja. Entonces, con el ánimo de justamente no ser tan estrictos o brindar un sistema tan prohibitivo, tenemos dentro de nuestro sistema de prescripción sitios donde se pueden prescribir estas cosas. Entonces vimos todos aquellos que anulaban la alerta, vimos qué comportamiento tuvieron cuando fueron a prescribir por esta solapa que les permita saltear las alertas, y eso representó un 15%. Después, con respecto a la anulación, tenemos más o menos un porcentaje entre 30, en 35, en ese momento también hicimos un corte y un estudio donde vimos que teníamos un 35%, fíjense que es bastante más bajo de lo que está publicado por la bibliografía. Y esto es dinámico, es muy variable, la verdad que inclusive en los sistemas donde hay médicos en formación, por ejemplo como son nuestras instituciones, la capacitación es continua y tenemos fluctuaciones de anulación a lo largo del año, una cosa bastante interesante el comportamiento de los usuarios a lo largo del tiempo, tenemos picos de anulación a veces, y después cuando ya se interiorizan y ven la utilidad y la alerta y lo que se puede prevenir, empiezan como a prestar un poco más atención y a amigarse con los sistemas. Así que, bueno, espero haber dado respuesta a la pregunta. Sí, sí, muy claro. Bueno, y un poco con lo que venís diciendo, justo hay otra pregunta que dice, bueno, ¿qué pasa si finalmente el usuario desatiende o anula o evita una alerta peligrosa, potencialmente peligrosa, que puede pasar o que Bueno, pasa, digamos, porque de hecho bueno, sí, esas situaciones ese es todo un acontecen. tema, ¿no? Porque sabemos que a los profesionales, a los médicos son bastante, hay distintos perfiles de médicos y están descritos a veces los cascarrabias, los resistentes, los médicos que consideran que el conocimiento solamente lo tienen ellos. Esto nos pasa en todas las instituciones. Entonces sí, tenemos que tener un sistema de gestión. Nosotros, antes de los sistemas de soporte, por ejemplo, con respecto a las dosis máximas, ajustes renales, alergias, interacciones, contraindicaciones por embarazo, lactancia. Entonces, antes de esto, teníamos nuestro sistema de farmacia, ¿no es cierto? Hicimos hasta comparaciones de cuántas alertas prevenía. Y lo mismo, la sobrecarga de información, el farmacéutico puede estar muy capacitado, pero son tantas las validaciones que tiene que hacer que muchas veces se pasan. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema que proponemos nosotros impacta no solo en los médicos, sino también en el sistema de la farmacia interna. Entonces, cuando son alertas riesgosas o alertas que no está justificado adecuadamente, o inclusive cuando está justificado, el farmacéutico antes de validar, chequea esa situación. Y bueno, individualizamos el personal, se le hace una llamada de atención, se le pregunta por qué, y muchas veces nos ha pasado de que esa justificación era correcta. Y nos permitía hacer una actualización, digamos, a veces en tiempo real. Nosotros hacemos actualizaciones, pero a veces saben que, como decíamos, ¿no? Esta sobrecarga de información también impacta sobre los sistemas de soporte y requieren actualizaciones permanentes. Y a veces las actualizaciones previstas superan a la actualización de la ciencia misma. Entonces es muy rico eso, ¿no? O sea, cuando uno de forma digamos, proactiva intenta a los profesionales preguntarle cuál es el motivo por el cual anulan, o cuál es el motivo por el cual no justifican adecuadamente, o por qué van por otros, por qué van por la prescripción que saltea las alertas, las causas que ellos nos dan nos refuerzan y nos permiten optimizar nuestro sistema de soporte. Y un poco referido a esto que mencionaste de las actualizaciones y la frecuencia y demás, preguntan qué implica esa actualización o quién participa de esas actualizaciones de esa base de conocimiento para que no esté desactualizada y para que tenga relevancia. Bueno, sí, más o menos esto, digamos, la base de conocimiento está constituida por un sistema, un grupo de expertos. En nuestra base de conocimiento participan farmacéuticos, médicos de distintas especialidades. Esto de liderazgo clínico, tenemos referentes por especialidades donde intentamos validar justamente para que después los usuarios finales
estén alineados con la alerta. Hacemos actualizaciones periódicas de la base de conocimiento y también en tiempo real, esto que decíamos. Por ejemplo, teníamos nosotros, recientemente hicimos una actualización de nuestra base de interacciones médicas. Hicimos un trabajo muy lindo donde un gran desafío es que las interacciones médicas son muchas, pero sí se puede individualizar. Las que tienen gran trascendencia no son tantas, por suerte. Entonces, cada vez pulimos más las interacciones que vemos que realmente evitan eventos adversos, y trabajamos sobre esas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, surgió una interacción que nosotros la teníamos en una categoría, digamos, de menor riesgo, era intrusiva, pero, por ejemplo, en este caso era el busulfán y sus interacciones con distintos medicamentos, y nos pedía el servicio de hematología que subiéramos la categoría de la interacción. ¿Con qué era, Guada? Con paracetamol. Era paracetamol y metronidazol, sí. Metronidazol también. Bueno, Las entonces, dosis. lógicamente nosotros hicimos una revisión, revisamos nuestra base, lo que teníamos, no encontrábamos esa información. Entonces, bueno, nuestro comité se reunió con los especialistas, y a veces hay que adecuar esa información que las bases bibliográficas tienen a los entornos, al entorno. Estos paréntesis son muy importantes porque resulta ser que esa interacción requiere un tratamiento en caso de que se dé, que no disponemos en nuestro país. Quizás en otro país se dispone. Entonces, tiene que adaptarse esa base de conocimiento a las circunstancias de cada lugar. Y entonces hicimos un balance entre, a ver, el paracetamol no es una droga que no podamos reemplazarla por otras cosas, excepto situaciones muy puntuales. Es una droga que tiene muchos medicamentos que pueden ser. Entonces, analizando todo esto, gravedad de interacción, justificación de los expertos, evidencia del momento actual, las guías, lo que dicen las recomendaciones y las alternativas terapéuticas, bueno, subimos de categoría, no mucho más. Así que sí, hacemos actualizaciones periódicas, pero también hacemos una auditoría permanente, semanal, de lo que los usuarios dicen, y entonces nosotros, cuando detectamos algo importante, a veces nos llegan a través de la alerta o a veces nos llegan a través de comunicaciones verbales, ¿no? Nos llaman y nos dicen, bueno, no estamos de acuerdo con esta alerta, o no estamos de acuerdo con recomendar un antígeno prostático en esta edad. Esto genera estas consecuencias, o no vamos a hacer más prevención de mamografía por esta evidencia, o sí, vamos a hacer recordatorios anuales a todos nuestros pacientes todas nuestras pacientes de más de 40 años. Establecemos una red de control. Y así. Así que, bueno, es un poco. Bien. Y nos queda una última pregunta que dicen, ¿tienen soportes para una institución, farmacia, facturación, cosas básicas? Digamos, supongo que en relación a qué soportes tenemos nosotros en el hospital, qué sistemas de soporte. Sistemas de soporte, bueno, sí, a ver, para la farmacia, como les digo, los mismos sistemas de soporte que actúan a nivel de los médicos se traducen a los farmacéuticos. Tenemos también, sí, tenemos sistemas de soporte, no tanto, sino tenemos sistemas de asignación de turnos, no formaría parte de un sistema de soporte en sí. Sí, los sistemas de soporte son interesantes en la asignación de camas, eso sí, donde mezclamos, digamos, combinamos una serie de características del paciente y recomendamos según las plazas disponibles. Con respecto a la facturación también, si disponemos, no sistemas de soporte, sino sistemas de gestión, que por ahí es distinto, ¿no? Wow, no sé si hay alguna pregunta más. Estamos dispuestos a responder lo que ustedes necesiten por mail. Les podemos dejar aquí en el mismo chat nuestro email. No, todavía no hay ninguna pregunta más. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, damos por finalizado, perdón, nos extendimos un poquito, 15 minutos de lo propuesto, pero bueno. Si no hay más preguntas, damos por finalizado, Guada y todo el equipo. Voy a Muchísimas dejar gracias aquí a una Tecnoimagen, al presentación Hospital en el Privado, chat. a Francisco por su tiempo.
Bueno, ahí mismo vamos a, no sé si se publicó, pero vamos a dejar aquí entonces nuestro contacto, franciscobernabeu@hospitalprivado.com.ar, y bueno, estamos a disposición para todo el intercambio que consideren. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Antonio.